Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Continuamos con el ejercicio número 3 para tabla de frecuencias de datos no agrupados. Esta vez nos aparece el siguiente ejercicio que dice, completa la siguiente tabla de frecuencia y responde. Bien, acá hay dos partes que las cuales vamos a trabajar. La primera es completando la tabla y la segunda es respondiendo lo que nos piden en la parte inferior. Bien, cuando te den una tabla incompleta, la, la primera la primera parte es comenzar llenando de preferencia el F minúscula. Porque si tenemos el F minúscula, tenemos todas las demás columnas. Por ahí tienes que empezar a trabajar, tratando de llenar la F minúscula, ¿no? La frecuencia absoluta. Y bien, vamos a verificar qué datos nos dan. Mira, nos dan el primer F mayúscula. Y acá sí, antes de comenzar a llenar esta tabla, debes tener presente que vas a tener que aplicar todas las propiedades, todas las relaciones que hay de columna y columna. Obviamente esto no lo vas a aprender si no practicas, así que hay que practicar bastante las primeras tablas que hemos llenado para luego, cuando te den una tabla incompleta, relacionar entre columna y columna, ¿no? Y por ejemplo, nos dan del F mayúscula, de la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor 10. Ese es un dato. ¿Por qué? Porque recuerda que ese dato salió de la F minúscula y por eso lo completo con 10 también. Recuerda, el primer valor del F mayúscula sale del primer valor del F minúscula, que por eso lo completo con 10. Bien, otro dato que nos dan acá. Si te das cuenta, en el H minúscula del segundo valor, nos sale 8 sobre 40. Acá ya hay dos datos implícitos, dos datos. El primero, que el F minúscula de esa fila, por así decirlo, es 8, ¿no? Eh, habíamos dejado de lado, perdón, las variables. Acá nos hablan de preferencia por comidas, la peruana, la mexicana, la argentina, la japonesa y la española. Variables cualitativas. Entonces, este 8 sobre 40, el 8 específicamente nos dice la cantidad de personas que les gusta la comida mexicana. Y el 8 entonces será en el F minúscula. ¿Sí? En el F minúscula. Luego, si vemos acá, entonces cuando nosotros tenemos el F minúscula y el F mayúscula, recordemos que esa sumatoria entre las dos se hace en zigzag. 10 más 8, vamos a sumar, nos da 18, que es el segundo valor de la F mayúscula, de la frecuencia absoluta acumulada. Y del H minúscula que tenemos ahí, 8 sobre 40, ese valor que está abajo en el denominador 40, es nuestro total de datos, el valor de la muestra, 40 personas, si queremos así decirlo. Bien, entonces, recordamos también que en los últimos valores de las Fs, de la minúscula y mayúscula, también tenían que terminar de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Si hay 40 datos, al sumar los F minúscula, ese 40 también era el valor final de la F mayúscula, que lo colocamos en la parte de acá. Por ahí se te puede ver un poco confuso. Vas a ver que cuando sumemos en zigzag van a corroborar estos datos. Entonces, el 40-40 lo coloco porque es una condición de la tabla que deben coincidir los Fs al final. Y si yo sumo en zigzag, vamos a decir así, en reversa, el 7 más alguien me debió dar 40. El 7 más el F mayúscula anterior me debió dar 40. ¿Cuál es ese valor entonces? 33. 33 más 7, 40, porque recuerda que la tabla se suma de arriba hacia abajo en zigzag. Luego, podemos decir acá, 27 más quién me da 33. Bueno, 27 más 6 me da 33, porque se suma en zigzag. Eso lo coloco en el valor de las F, en las personas que le gustan las comidas japonesas. Y por último, completamos esta tabla con el valor que falta de las personas que le gusta la comida argentina. Típicas de Argentina. 18 más quién nos da 27. 9. 9. Entonces, con los datos que hemos tenido acá, verificamos que hemos ido llenando todos estos valores. ¿Cómo corroboramos que esté bien? Primero, para verificar que esté bien, nosotros vamos a sumar los F minúscula y nos debe dar 40. Sumamos 10 más 8, 18, más 9, 27, más 6, 33, más 7, 40, ¿no? Entonces se verifica que los F minúsculos están correctos, que los F mayúscula también están correctos, ¿no? 10 personas le gusta la comida peruana, a 8 la mexicana, a 9 la argentina,
a 6 personas les gusta la comida japonesa y a 7 personas la española. ¿Cuántos fueron encuestados? 40 personas. Y bueno, el H minúscula ya sabemos cómo se llena, es la división, la fracción o el decimal del F minúscula entre el total de datos. Decimos entonces 10 entre 40, un decimal nos da 0,25, 8 entre 40 nos da 0,20 o 0,20, 9 entre 40 nos da 0,23, 6 entre 40 nos da 0,15 y 7 cuarentavos o 7 entre 40 nos da 0,18. Sumando los valores del HI, esto nos da 1,01. Recuerda que al sumar las H nos tiene que salir 1, pero si hay un pequeño margen de error pequeñísimo, como en el caso de acá 1,01, no hay ningún problema, es válido. Las H mayúsculas, recuerda que se comienza a llenar con el primer valor de la H minúscula y se va sumando en zigzag. 0,25 más 0,20, 0,45 más 0,23, 0,68 más 0,15, 0,83 y finalmente más 0,18 nos da 1,01, lo cual también coincide. Los porcentajes, recuerda que es multiplicando cada H minúscula, cada frecuencia relativa por 100. 0,25 por 100 nos da 25%, 0,20% nos da 20%, 0,23 por 100, 23%, 0,15 por 100, 15% y 0,18 nos da 18%. Al sumar todos estos valores del porcentaje nos da 101%. ¿Sí? Como te dije también en los demás ejercicios, entre los H, minúscula, mayúscula y el porcentaje, sus últimos valores se relacionan. Bien, hemos terminado la primera parte de llenar la tabla incompleta, a llenarla ya completamente, teniendo como punto el llenar la F minúscula, que es el que nos guía para todos los demás. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra tabla de personas encuestadas en su preferencia en comida. La segunda parte nos dice hallar F1 y H4 mayúscula, F minúscula 1 y H4 mayúscula. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy importante lo siguiente. Nos piden el F1. F1 significa nada más la posición, la primera posición de la F. Y el H4 es la mayúscula, es la cuarta posición de las H mayúsculas. Por ejemplo, mira acá. Las F minúsculas, según su orden, de arriba hacia abajo, tienen una posición F1, F2, F3, F4. Lo mismo sucede con las F mayúsculas, con las H minúsculas y las H mayúsculas. Esto es nada más la posición de orden que tiene cada valor de la columna. Entonces, si miramos ahora sí detalladamente nuestro F1, ¿quién será? 10, ¿verdad? 10, igual a 10. Y nuestro H mayúscula 4, nuestra frecuencia, frecuencia relativa acumulada será 83. Bien, ahí tenemos ambos valores. La segunda, que dice calcular F3 más F minúscula 3 más F mayúscula 2. Bien, buscamos la posición de F3 minúscula y la posición de F mayúscula 2. Acá tenemos la F minúscula 3 y la F mayúscula 2. 9 más 18 nos da 27. Y por último nos dicen calcular dos veces la F minúscula 2 menos 4 veces la H minúscula 1. Bueno, acá hay una multiplicación que hay que hacerle primero antes de restar a la posición F2. 2 veces F2. ¿Quién es nuestro F2? 8. ¿Quién es nuestro H1? Tenemos 10 sobre 40 o 0,25. Obviamente que acá se sugiere trabajar con el decimal. Y lo dejamos planteado de esta manera. Sería 2 por 8, porque recuerda que nuestro 8 era la posición F2 menos 4 veces nuestro H1 que era 0,25. Por eso sale 4 por 0,25. Operamos 2 por 8, 16. 4 por 0,25, 1. Restamos y esto nos sale 15. El valor de 15. Bien, entonces muy pendiente y con mucho cuidado cuando te den tablas incompletas en llenar la F minúscula. Es importante empezar por ahí, porque te va a ayudar a llenar las demás columnas de manera sencilla. Y cada vez que veas que te pidan calcular las F1, H4 minúscula, F mayúscula, simplemente son posiciones que debes verificar en tu tabla. Bien, te dejo con este video del ejercicio número 3 para datos no agrupados en tabla de frecuencias y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate con el ejercicio número 4. Nos vemos.